Hoy entonces vamos a desarrollar en nuestro ciclo sobre la eclesiología el tema de la Cena del Señor, cómo participar o cómo tomar la Cena del Señor adecuadamente. Para eso vamos a comenzar desde el texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 14 al 18. Como sabrán, el texto, digamos, clásico para el tema de la Cena del Señor es el capítulo 11, desde los versículos 17 en adelante. Sin embargo, Pablo ya ha venido desarrollando, y digamos que todo el marco general de la carta nos va a ayudar a comprender cómo él aterriza en el tema de la Cena del Señor. Recordemos que la comunidad de Corinto era una comunidad que tenía una serie de dificultades con relación a varios aspectos. Un aspecto era la moralidad, temas de moralidad, y otro aspecto eran las divisiones entre ellos mismos, además de un problema evidentemente eclesial o con la liturgia. Todo lo que veíamos de las manifestaciones de las lenguas, de todo eso. Ese es, digamos, el contexto general de la carta a los Corintios, de lo que Pablo aborda. Pero además hay que entender que Corinto era una ciudad culturalmente complicada, es decir, era una gran ciudad comercial con una influencia cultural y religiosa muy compleja. El famoso templo, ¿cierto?, de la diosa del amor y todo lo demás, daba como el marco de trasfondo de dónde venía esta iglesia. Venía de una gran cantidad de ceremonias y ritos paganos. Por eso Pablo ahora comienza a aclarar: la participación en la Cena del Señor no es igual a la participación de aquellas actividades religiosas a las que los corintios venían acostumbrados. No es el mismo marco de referencia. Y por eso, en esta carta él comienza: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. O sea, comienza diciendo: apártense de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. De nuevo, como comentábamos en el sermón anterior, la forma como la Escritura le habla al ser humano es de alguna manera introduciéndolo en el texto. Pablo hace preguntas: ¿para qué? Con la intención de que los que reciben la carta comiencen a hacer un examen de lo que están haciendo a la luz de estas preguntas retóricas, de tal manera que ellos comiencen a cuestionarse: ¿qué es participar en la sangre de Cristo? ¿Qué es participar del cuerpo de Cristo? ¿Estamos adecuadamente participando de la sangre de Cristo? ¿O lo que estamos haciendo en la liturgia de la iglesia no se corresponde con ese participar? Ahora él explica un principio que es el principio de la unidad de ese cuerpo. ¿Cómo se participa de la sangre de Cristo? Pues se participa de la sangre de Cristo por depositar la fe en Cristo, en su obra redentora en la cruz. Es decir, que la participación en la cena implica la comprensión de lo que es la obra de Jesús en la cruz, de entregar su sangre y su cuerpo. Pero ahora viene a hacer una particularidad Pablo y dice: puesto que el pan es uno, es decir, Cristo es uno, nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo. ¿Cuál es el factor de unidad de la iglesia? No son las afinidades, ni los grupos sociales a los que pertenecemos, ni cualquier otra cosa accidental de la vida del ser humano. El factor de aquello que une a la iglesia es que toda ella ha sido redimida por la sangre de Cristo.
por toda ella ha sido entregado el cuerpo de Cristo para formar un único cuerpo, de tal manera que los creyentes hemos sido unidos a Cristo, pero también por medio de Cristo hemos sido unidos los unos a los otros, pues participamos todos del mismo pan. ¿Y esto por qué es relevante? Porque el problema que venía teniendo los corintios desde el inicio de la carta, todo ese tipo de partidismos implicaba una fracción del cuerpo, implicaba dividir el cuerpo. Y él dice, no es posible, porque solo hay un pan, solo hay un cuerpo, todos participamos del mismo pan. Y aquí viene un tema importante para la participación de la cena del Señor. No puede darse una adecuada, correcta participación en la cena del Señor donde hay entre los hermanos comprados por la sangre de Cristo rivalidades, envidias, conflictos, como los que se presentaban en Corinto. Porque precisamente todos somos partícipes de haber recibido el amor sacrificial de Cristo y por lo tanto estamos comprometidos en amar a los hermanos porque así lo ordena el mismo Señor. No podemos decir que le amamos a Él si no amamos a los hermanos. No podemos decir que participamos de la cena del Señor si rechazamos a aquellos que también participan y son parte del mismo cuerpo. No es posible que haya esa fracción o esa división, de lo que nos lleva a esto, que la cena también expresa la verdad de la comunión de los santos. Somos unidos los unos a los otros. Esa unidad también es esa relación de fraternidad también es mediada. Y cuando me refiero a mediada, y es a quién nos une. Todos de diferentes partes, y en el caso de los corintios, de diferentes estratos sociales y de diferentes trasfondos culturales. Pues en Corinto encontramos expresiones religiosas de todo tipo, así como grupos culturales de todo tipo, de diferentes lugares del mundo, porque era una ciudad que aglutinaba una gran cantidad de personas provenientes de trasfondos sociales, religiosos, de diversa índole. Pero ahora ese conjunto multidiverso de personas va a constituir un solo pueblo. No solo en la ciudad de Corinto, sino en todo el mundo, donde aquellos que participan del cuerpo y la sangre del Señor también hacen parte de esa iglesia universal. Entonces vemos la comunión de los santos en la expresión local y la comunión de los santos en esa expresión universal. Nos unen a todos la obra de Cristo por nosotros. Que aquel que participa de la cena del Señor ha participado también de la obra del Señor en su corazón. Ha sido redimido por la obra de Cristo. Y por lo tanto, la unión que se forma va más allá de cualquier cosa terrenal que pudiera unirnos. A la iglesia del Señor no la une su nacionalidad, porque somos una iglesia que extiende a través de todas las naciones. Somos un pueblo regado entre todas las naciones de la tierra. Y de ahí que el creyente vive una comunión con los santos, incluso que es una comunión en el tiempo, porque, por ejemplo, la carta a los hebreos nos llama a remitirnos a todos los santos que han muerto antes de nosotros, con los cuales también tenemos comunión, porque algún día, por la resurrección, estaremos juntos, todos los creyentes del pasado, todos los que hoy vivimos y hasta que el Señor vuelva. Entonces es una comunión que es dada por Dios, no en el tiempo, sino en la eternidad cuando el Cordero de Dios fue
determinado que muriera para redimir a un pueblo. Entonces, la comunión que forma y que se expresa en la cena del Señor es de verdad algo que el pueblo de Dios debe valorar. Expresa la unidad del cuerpo porque todos participamos del mismo pan. Ahora, Pablo llama o recuerda el pasado. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. Miren que él llama a que la iglesia mire un pueblo, un modelo de un pueblo frente a Dios. ¿De qué tenemos que preocuparnos todos? Que la cena del Señor exprese la comunión, exprese el amor a Cristo, por Cristo, en todos y cada uno de los corazones. ¿Cómo sería una forma de acercarse a la cena del Señor indignamente? Cuando nos acercamos a ellas con divisiones, con rivalidades, con envidias, con conflictos, con rencores con los hermanos, con cosas no resueltas en el corazón contra otro hermano que participa también de la sangre y el cuerpo de Cristo. Esas serían situaciones que deberían resolverse antes de participar en la Santa Cena. Hablar con ese hermano con el que hay una ruptura de la fraternidad por alguna situación, pues precisamente nos une Cristo y nos une el perdón que ambos hemos recibido, y de esa manera deberíamos poder ser capaces de perdonarnos los unos a los otros cuando alguno haya faltado al otro. Y eso se expresa en que somos capaces de participar del mismo pan y del mismo vino. Pablo sigue diciendo, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Porque él viene hablando que los corintios distingan lo que es la cena del Señor y lo que son los ritos de las religiones de misterio y de todas las cosas a las que ellos estaban acostumbrados. No es lo mismo, dice Pablo, lo sacrificado a los ídolos no es lo mismo que lo que ustedes hacen. No, sino que lo que digo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ahora Pablo hace una división también. Une a los que están dentro, vinculados por el cuerpo y por la sangre de Cristo, pero divide a los que están dentro de los que están fuera. Es decir, los que adoran a Dios y los que participan de otras mesas. Es importante entender lo que esto significa para el mundo antiguo. Nosotros en Occidente no tenemos la misma concepción de participar de la mesa que se tiene en otros pueblos. Todavía los pueblos de Oriente Medio tienen muy marcado esa costumbre del tema de la hospitalidad y el tema de lo que es compartir la mesa con alguien. De alguna manera, el participar era el reconocer que hay algo que nos vincula a nosotros, sea porque hay una familiaridad o porque se reconoce cierto honor. No a todo el mundo se permitía que se sentara en la mesa. Quizás lo que nosotros vemos hoy en centros comerciales cuando llegamos y hay una mesa grande y hay un grupo y nos podemos sentar aquí, sí, listo, no pasa nada. En el mundo mediterráneo del primer siglo no te conozco, no puedes sentarte en mi mesa. No sé quién eres tú como para que puedas participar, porque se requiere cierto comportamiento honorable para que comas conmigo. Se requieren ciertos valores en común para que puedas comer conmigo. Si tú no tienes estos valores, no puedes sentarte en mi mesa. A nosotros nos suena desagradable, pero es la cultura mediterránea. Te sientas en mi mesa si compartes mis valores, si haces parte de mi pueblo. Por eso él decía, los gentiles tienen otra mesa, ellos comparten otra mesa, pero la mesa de los demonios,
Tú no puedes sentarte ahí. No puedes participar de eso, porque su adoración es una adoración que Dios no acepta. Ahí se separan, digamos, las mesas. Él dice, no, hay una línea y la iglesia debe poner esa línea muy marcada. ¿Quiénes pueden comer de la cena del Señor? Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso la cena del Señor no es una cena abierta a todos. No participan todos, porque hay valores que nos dividen del resto del mundo. Hay creencias que nos dividen del resto del mundo. Hay una esperanza que nos divide del resto del mundo. Hay una adoración que nos divide del resto. Por eso él dice, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Miren cómo Pablo lo está presentando. Quiero que todos participen de la sangre y el cuerpo de Cristo, pero no quiero que participen de aquellos otros cultos. Ahora, esto tiene implicaciones que quizás nosotros hoy no vemos. Recuerden, por ejemplo, que en este mundo se conformaban las profesiones incluso por las cofradías. Y las cofradías, por ejemplo, los carpinteros, los médicos tenían su cofradía y todos participaban de ciertas comidas rituales a su, ¿cómo es? Asclepios, bueno, el dios de la medicina, el de la serpiente, para que me entiendan, Esculapio. Había una mesa que construía, entre comillas, la fraternidad entre esa profesión, pero que también era un culto. ¿Qué pasaba con aquellos médicos que habían creído en el Señor? ¿Podían volver a sentarse en la misma mesa de ese Dios a sacrificar? Tiene un costo social y un costo cultural muy alto, porque si él se excluía de la mesa, también se excluía de la profesión, también se excluía del mundo, de la cultura de su época. Y Pablo dice, no quiero que participen de eso. Podrán intentar encontrar la forma en que se pueden hacer las dos cosas, dice, pero no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Dice, eso no se puede. Así que hay que poner un límite, y ese límite tiene que estar muy claro, porque no se pueden unir los dos mundos a nivel espiritual, el diablo y el Señor. Dice, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y note que la palabra que se repite es participar, participar, participar. Y aquí participar no es solamente ir a sentarse, sino que implica ir y hacer una presencia viva. Participar del culto, de la adoración. Santiago, por favor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Aquí vemos entonces cómo el Señor nos va mostrando los dos mundos diferentes. Ahora pasemos al texto de Hechos, en el capítulo 2, versículos del 40 al 42. Dice, ¿ya lo tienen? Aquí vamos a ver también cómo se ingresa a la mesa del Señor. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, este es el sermón de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Ya ven? Comienza una división aquí. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron ese día como 3,000 almas. Y comienzan ahora, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Note estos elementos característicos y que van entremezclados, van unidos. La participación de la cena del Señor está unida a la enseñanza de los apóstoles.
¿Quién participa de la cena del Señor? Aquellos que entienden la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Pablo antes va a decir, porque yo recibí lo mismo que les he transmitido. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que murió, hizo esto, tomó vino, tomó pan, lo partió y enseñó, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ha sido entregada por ustedes. Los apóstoles transmiten el mensaje del evangelio del reino de Dios, del evangelio de Cristo. Y parte de lo que construye esa comunión es que hay una misma fe, un mismo compromiso con la enseñanza apostólica. Dice, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Entonces, ¿quiénes participan de la cena del Señor? El texto antes ha dicho, sean salvos de esta perversa generación. ¿Quién puede participar? Aquellos que han sido, ¿qué? Salvados, ¿cierto? Que han recibido su palabra y fueron bautizados. Es decir, ha dado una declaración pública de fe, de unidad con lo que se cree. Reciben la enseñanza apostólica. ¿Cómo se ve eso hoy? Aquellos que son discípulos, ¿cierto? Aquellos que han sido instruidos en la palabra. Aquellos que han estudiado la Escritura y que tienen comunión. Gracias, mi hermano. Y vemos entonces que la comunión tiene unos marcos. ¿Es la comunión en qué? La comunión en la doctrina apostólica. ¿La comunión en qué? En los dones y en los bienes que Dios ha dado a su iglesia. La oración comunitaria, el partimiento del pan y la cena del Señor. ¿Cierto? La coinonía. Más adelante de este mismo texto es donde Pablo habla de que tenían todos los bienes en común y de que participaban también de todas las cosas en común y el partimiento del pan. Ahora sí, podemos ver entonces el texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 17 al 32. Vamos a hacer unos comentarios generales por temas de tiempo. Versículo 17 dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesias hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Entonces lo primero que Pablo señala es algo que ya abordó en el capítulo 10, las divisiones, y algo de lo que abordó en la primera parte de su carta, el problema de los partidismos. Y él dice, no puede ser que si hay un solo pan, hayan divisiones en el cuerpo del Señor, porque hay un solo cuerpo, no varios cuerpos. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes lo que son aprobados. Pero él dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Cuando se reúnen, pero realmente no hay participación, no hay comunión, no hay coinonía, sino que hay partidos, eso ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. Esto obedece también al tema de las dificultades de los diferentes estratos sociales que se presentan en Corintios. Habían algunos ricos habían algunos esclavos que tenían unas dificultades. Algunos no llegaban a la misma hora. Y en un mundo donde hay amos y esclavos, evidentemente que hay diferencias en cómo se manejan los tiempos. Pero él dice, cada uno toma su propia cena. La costumbre parece, o el relato parece indicar que además cada uno llevaba su propia comida. Es decir, algunos se presentaban
porque había una especie de ágape, una comida, y dice, cada uno toma su propia comida, pero a pesar de que hay comida, también hay unos que ahí pasan hambre mientras otros se embriagan. O sea, estamos desde los excesos hasta la extrema necesidad. Ahora, era común en estas culturas que las comidas rituales que se celebraban en ese mundo estaban llenas de excesos de todo tipo, de comidas abundantes y de prácticas tales como que las personas para seguir comiendo se introducían el dedo y vomitaban para seguir comiendo, además de orgías, borracheras y todo lo demás. Y Pablo dice, posiblemente ustedes todavía no han hecho una distinción entre ese mundo y esta cena. No es la misma cosa, no es el mismo mundo, no es la misma costumbre, no es el exceso. Aquí no vienen a emborracharse, no vienen a comer de una forma glotona o simplemente para saciarse. Si ustedes lo hacen así, coman en sus casas, porque eso no es la cena del Señor. Porque Él dice, ¿no tienen acaso casas para comer y beber? ¿Por qué hacen eso en la casa del Señor? Coman en sus casas. Que no quiere decir tampoco que los excesos en las casas sean buenos. Lo que Pablo dice es, ese no es lo que es la cena. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian a Dios y avergüenzan a los que nada tienen? Otra vez viene el tema. ¿Cómo es que comen al mismo tiempo que ven a alguien en la misma iglesia pasar hambre? ¿Hay comunión en eso? ¿Hay acaso coinonía ahí? ¿Hay acaso la conciencia de que ahora son un cuerpo? ¿Hay acaso la conciencia de que son hermanos? ¿Hay acaso la conciencia de que debes también hacer partícipe de las buenas cosas a todos aquellos con los que Dios te ha dado esa comunión? La pregunta de nuevo es, esa forma de preguntar que son los destinatarios de la carta los que deben responder. Están comiendo como si despreciaran a la iglesia de Dios. Están comiendo como si su intención fuera avergonzar a los que no tienen. Esto es algo muy importante en el mundo de esa época. Los valores mediterráneos, uno de los valores mediterráneos principales eran el honor y la vergüenza. Conceder el honor a alguien era darle la estima adecuada, pero avergonzarlo también era algo muy delicado. Dice, ustedes están con su conducta avergonzando a aquellos por los cuales Cristo murió. Y lo están haciendo en la iglesia y lo están haciendo en la cena. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré por esto? No, en nada los alabaré. Ahora, de nuevo esto, ¿a quién se alaba? Aquel que debe recibir un honor. Dice Pablo, ¿ustedes creen que se están comportando de una forma honorable? No. Deberían avergonzarse ustedes de causar una vergüenza a ellos. Y en ese contexto es que Pablo introduce, corrigiendo a la mala práctica de todo eso, la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Ahora, se ve en todo el escenario anterior que hay una conciencia de que lo que estaban haciendo era memoria de la obra de Cristo. No, ellos convirtieron la cena del Señor en una cena común, y común de acuerdo a ese mundo pagano rechazable. Y Pablo desde el capítulo 10 les dice, no se confundan, esto no es igual a la mesa de los demonios, donde todas las lujurias y todos los excesos eran permitidos. No, esto no es de esa manera.
Este no es el altar de la vanagloria y del egoísmo, no, es la participación en el amor de Dios, en el amor que ha sido impartido por la gracia de Cristo. Lo que nosotros recordamos es ¿qué cosa? Es el amor sacrificial de Dios que se entregó, que entregó su cuerpo y entregó su sangre. De la misma manera también tomó la copa después de haber cenado diciendo y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Historia y futuro. Lo que Él hizo, lo que Él hará. Lo que hizo en la primera venida y lo que hará en la segunda venida. Y eso apunta a lo que dice Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de bodas del Cordero. Y termina Pablo diciendo, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, y recuerde que le habla también a los del capítulo 10, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y aquí él llama al autoexamen. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la comunión de mesa, la fraternidad y el honor que tiene esta mesa no es igual a una comida común. Reconoce la estima y el valor de aquellos que participan de la mesa, pues han sido redimidos por un precio, y es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que la cena se debe caracterizar en todos los que participamos de ella por la comunión y por la santidad que debemos mostrar y la reverencia que se debe mostrar en la participación de la cena.